Vamos a pasar ahora a la segunda ponente, a nuestra segunda invitada, sobradamente conocida por todos los estudiosos de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Es una auténtica institución, la profesora Mirta Núñez Díaz Balar. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado ligada, por supuesto, a la docencia en la Facultad de Ciencias de la Información, pero también tiene una profusa, intensa, rigurosa investigación histórica relacionada, como digo, con la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Es además una persona tremendamente comprometida con la memoria histórica. Ella dirige la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. Ha escrito más de 25 artículos en revistas científicas y, sobre todo, tiene unos libros que son auténticos referentes en la materia. Ella, podemos decir que tiene distintas líneas de investigación, pero además de la del periodismo, de la historia del periodismo, sobre todo la represión y la prostitución durante la etapa de la posguerra y durante todo el franquismo han sido sus líneas principales. Y en este sentido destaca tanto un libro pionero, referente en el estudio de la represión franquista y los consejos de guerra en los fusilamientos en Madrid de la posguerra, su libro Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, otro libro mítico, Los años del terror, la política de exterminio y represión del general Franco, al igual que Los años de plomo del franquismo, que coordinó junto con Francisco Espinosa y otros autores. También tiene otro libro relacionado, en este caso, con esa mezcla entre el papel y la historia, la disciplina de la conciencia, las brigadas internacionales y su artillería de papel. Ha realizado distintas colaboraciones en obras colectivas, las más recientes en el magnífico libro de Ángeles Ejido, Mujer, franquismo y represión. Tiene un trabajo que titula Los muros caídos de la decencia, la prostitución en el franquismo de posguerra. También en el libro que ha coordinado Lidia Falcón recientemente, tiene su trabajo Los hijos de los vencidos, con lo cual, con todo este bagaje, con todos estos además atractivos títulos que siempre pone a todas sus intervenciones, hoy va a intervenir con el sugerente título también El hogar como cárcel, la cárcel como escuela. Cuando quieras, Mirta, yo me quito de aquí para que ella pueda estar tranquila y disfrutemos de su intervención. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y en especial a Asun Esteban, que ha sido tan amable y que además quiero felicitarla y a todos los que han colaborado con ella por hacer posible un congreso presencial. Me parece maravilloso y realmente facilita mucho, a pesar de toda la tecnología, bueno, pues expresar lo que uno quiere decir y que no haya problemas, que a veces hay muchos problemas tecnológicos. He estado muy atenta a la intervención anterior, aunque haya sido telemática, y en ese terreno, bueno, pues quería comentarle a la ponente que bueno, mi tesis doctoral fue sobre la prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española y por lo tanto bueno, accedí en aquellos años a los originales, lo cual es también creo que es insustituible. Accedí a los originales de todas las publicaciones que estaban destinadas a las milicias y luego al Ejército Popular Regular de la República, es decir, que el ámbito era el republicano. Pero, claro, era allí donde persiste una democracia con recortes, pero persiste una democracia, y entre ellos estaba el combatiente rojo. Claro, cuando yo la oía me encantaba porque, claro, recordé cómo las unidades paumistas tenían un referente común que se llamaba el combatiente rojo, dirigida a sus milicianos. Y con respecto a
al resto de las publicaciones, tanto las publicaciones anarquistas como las publicaciones trotskistas, aunque bueno, ese término está discutido, ¿no? A veces no es exactamente trotskistas o poumistas. En esos casos, bueno, pues tenían unas particularidades y hay que resaltar que son ámbitos donde se fue tremendamente rupturista. Muy rupturista en cuanto a las concepciones de familia, en cuanto a las concepciones de pareja, y realmente hoy estamos viendo que, bueno, que a pesar de toda la persecución que hubo durante tanto tiempo, voy a quitarme el reloj para no pasarme, pues la huella de estas ideas está vigente en nuestros días. Y recordar, respecto a lo que hablaba Lorusso, que bueno, que la mujer, dentro de sus propios ámbitos, tanto republicano, como socialista, como comunista, como poumistas, como anarquistas, en todos ellos la mujer tenía que seguir luchando por sus ideas, seguir luchando por tener una presencia por ejemplo, en estas unidades milicianas y determinar su vida, ¿no? Allí. Y para ello yo creo que también hay una publicación que es fundamental, que es la de Mica Echevere. Tiene este apellido bastante difícil, que fue esta militante poumista o trotskista argentina, que vino a España antes de la Guerra Civil y se queda dirigiendo una unidad poumista, que además estuvo en Sigüenza, Guadalajara, y ella hace un diario sobre esta experiencia, y yo lo recomiendo fervientemente porque es muy hermoso y además muy realista. Es decir, y decía algo así, decía sobre su intervención militar a la cabeza de la unidad trotskista. Decía, ¿no? Yo tenía que también combatir con mis compañeros y hablarles y decirles, no, yo no he venido aquí para que me mandéis a la cocina, compañero. Tú tienes que estar a mi lado también en la cocina, y cuando vayamos a la lucha, vamos juntos a la lucha. No, yo no he venido aquí a estar en la cocina. O sea, que se encontraban con una circunstancia parecida a la que contaba, por ejemplo, Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, una mujer que tuve el gusto de conocerla, encantadora, y que ha pasado a la historia no solamente por su intervención militar, sino porque Miguel Hernández, y de aquí me están mirando, pues seguramente sonará esta figura, no de Miguel Hernández, que es universal, sino que en este ámbito, pues Rosario decía en mi contacto con ella, oral, como testimonio oral, decía que ella tuvo que establecer, que discutir, que debatir, que ponerse seria cuando la mandaron a Somosierra, que fue el primer frente de combate de los insurrectos o golpistas, que ella no había ido ahí a que la mandasen a la cocina, que había ido a luchar. Y entonces cuenta un testimonio paralelo a lo que luego hemos comentado aquí, ¿no? Pero ya directamente, no tenemos tanto tiempo, voy a ir a desarrollar ese enunciado de el hogar como cárcel, la cárcel como escuela. El hogar como cárcel evidentemente no nos deja el mismo margen, porque se trata de la fórmula ancestral de la mujer, lo que está presente en el dicho, la mujer con la pata quebrada y en casa. Y en ese terreno, bueno, pues son muchísimos los siglos en los cuales pervive, y todavía hoy se está rompiendo, ¿no? con ese modo.
y evidentemente no era un modo elegido, ¿no? Sino que la mujer tenía que luchar para no tener este único destino como madre y esposa. Y quiero decir que no es que no quisiera ser madre y esposa, sino no quería un destino único como madre y esposa, donde se encallaba y difícilmente se salía. Claro, toda la cultura heredada, la cultura católica, reforzaba esa función, ¿no? Fuera del hogar estaba el peligro y además peligraba la virtud. El encierro, por lo tanto, en el hogar era necesario según esa mentalidad tradicional. Esa mentalidad tradicional también anulaba a la mujer su aportación a la sociedad y a la familia y la incorporaba en función del hombre. Es decir, la mujer colaboraba con el hombre, pero luego la mujer era borrada de esa entrega a la tarea, incluso en esa entrega al propio compañero, ¿no? Lo que daba era el compañero el que finalmente predominaba y no lo que había hecho la mujer. Esto tenía una presencia muy clara, por ejemplo, con respecto a la enseñanza. Es decir, que la mujer, en el caso en el que la familia hubiera limitación de medios, siempre se daba predominio al varón respecto a la mujer. Y vamos, esto ni se discutía. Sería muy tardíamente, tendríamos que recordar, por ejemplo, la aportación de la institución de libre enseñanza y su residencia de señoritas, que todavía consta un reconocimiento a la residencia de señorita y francamente lo merece. Este servicio al hombre, bueno, pues simplemente no era considerado por la sociedad, era considerado por y para el hombre. Y se educaba, otra línea dentro de esto, era educar en el respeto al padre, aunque estuviera menos presente que la madre, y por lo tanto en esta mentalidad tradicional, incluso así todo estaba determinado por la referencia al varón. Y de hecho muchas veces, y hay muchos relatos al respecto, que se le decía a los niños: cuando venga tu padre, verás. Es decir, que el que imponía finalmente la autoridad era el padre, y la disciplina y el respeto. Y la madre, pues en un segundo lugar. Para entender la segunda parte de lo que voy a decir, hay que recordar que en el ámbito de la posguerra, la mujer se discutía, primero se vinculaba a la mujer al ámbito de la delincuencia común, las rojas, al ámbito de la delincuencia común y al ámbito de la prostitución. Y mi aportación es, en este punto, es decir, que se trataba de una estrategia del envilecimiento, es decir, que se la quería denigrar, que la quería señalar respecto a la sociedad como prostituta y como una mujer mala. Políticamente se añadía que en España, en esa terrible posguerra, porque aquí ganó el fascismo, ¿y por qué ganó el fascismo? No como en Italia, no como nos estaba contando nuestra amiga Loruso, sino que en este país ganó el fascismo y por lo tanto tendríamos que decir por qué. ¿Por qué? Y en eso hay una función internacional muy, muy importante.
y por lo tanto en la segunda parte, la cárcel como escuela, las presas políticas tenían que defender primero que había presas políticas, porque continuamente lo que se decía, lo que se difundía es que en España primero no había presos políticos. Por favor, ¿cómo no va? Hay presos políticos, pero si no, imaginaros que si no, teóricamente, propagandísticamente, no hay presos políticos, pues menos habrá presas políticas, sino lo que había era prostitutas y delincuentes comunes. Por lo tanto, la cárcel va a ser un lugar fundamental para evidenciar esa realidad de que existen presas políticas, que en los primeros años después del triunfo golpista muchas veces se mezcla políticos y comunes también como una manera de denigrar al político, que hay que verlo así, porque así lo enfocaba el franquismo. Sí hay una voluntad de borrar ese carácter político y ese carácter también de izquierdas, y por lo tanto lo que luchan las presas políticas es para reforzar su carácter, primero, político y segundo, de izquierdas. Primero político y luego de izquierdas. Nos dice, por ejemplo, una de las presas que se libró del asesinato muy conocido en nuestros días, antes no, de las 13 Rosas. Ella se llamaba Mari Carmen Cuevas. Se pudo salvar, estaba en ventas con las presas ahí en Madrid. Ya sabemos que hoy no hay huella de ventas porque se tiró en los años del tardofranquismo, y ahí Mari Carmen Cuevas pues decía en su testimonio: los directores de las cárceles querían demostrar que no había presos políticos en las prisiones, y a nosotras, se refería a las mujeres, nos ha costado muchos castigos demostrarlo. Ella decía además, ella y otras presas políticas, que una de sus estrategias era dar un paso al frente y plantarse diciendo: somos políticas, no somos comunes. Hoy quizás hay otra actitud hacia los comunes, quizás sea un poco difícil entenderlo, pero entonces era una voluntad de denigrar a la presa política. Como tal lo tenemos que entender. Y esto eran plantes que terminaban con que la presa era llevada a calabozos, la presa no podía recibir cartas y la presa era castigada, no podía recibir cartas, se le reducía también la alimentación y se le tenía durante bastante tiempo, según las experiencias, en aislamiento. Por lo tanto, en esas estrategias femeninas políticas de respuesta, tenemos que recordar que en primer lugar se crea el colectivo. Somos políticas, nos organizamos para expresar nuestro carácter ante las instituciones penitenciarias, la más cercana, el director de la cárcel, ¿no? Y luego crear unidad entre estas presas. Se crea unidad y se plantean estrategias, es decir, se sigue trabajando políticamente dentro de las cárceles, también las mujeres, también las mujeres. Una de las labores que
me hablaban en sus testimonios, ¿no?, las presas, es que hacían labor política, por ejemplo, respecto a las comunes, y que esto no era fácil. No era fácil porque había una distancia educativa respecto a las comunes. Las políticas tenían un nivel educativo. No es que hubieran ido a la universidad, pero sí había un nivel poquito, bastante, o un poquito de cierta, bueno, pues que habían recibido, por ejemplo, enseñanza primaria y parte de la secundaria, porque en muchos casos venían de clases trabajadoras y tenían que trabajar para aportar a la familia o para su propia independencia, de tal manera que había una distancia entre la política y la común. La política, por lo tanto, crea esa unidad, crea esa organización y debaten de cómo llegar a la común, cómo instruirla en cierta manera. Hay que recordar que también parte de la instrucción de la clase trabajadora se realizaba a través de las casas del pueblo. Es decir, había bibliotecas, había debates, era una enseñanza muy interesante, paralela a la enseñanza oficial, que muchas veces se les quedaba muy corta. Y en ese terreno también hombres y mujeres. El primer planteamiento es un poco el de toda la vida: enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe, puesto que bueno, estas mujeres, como os digo, si las políticas en muchos casos venían de las clases trabajadoras, las comunes venían de ambientes marginales. Entonces, sus elementos culturales eran muy rudimentarios. Hay que enseñar a estas mujeres. Por otra parte, uno de los ámbitos donde se trabaja es incluso en el ámbito de la pulcritud física, enseñándole buenos hábitos de higiene. Esto, el que haya trabajado solidaridad sabe que es muy importante. Y también, el ámbito de la pulcritud física, de la limpieza, era otro de los terrenos donde las instituciones penitenciarias actuaban contra el preso político. ¿Por qué? Porque si nos sentimos sucios, nos sentimos con la ropa olorosa y todo lo que conlleva la falta de pulcritud, bueno, pues eso te sientes degradado. Bueno, eso es lo que buscaba las instituciones penitenciarias. Buscaban una estrategia de degradación en todos los sentidos: físico, moral e intelectual. Y por lo tanto, las presas políticas trabajan en ese terreno, instruyendo a las comunes en los hábitos buenos y intentando, bueno, pues llegar a una pulcritud física. Por otra parte, o una parte de esta estrategia, era también intentar animarlas al trabajo. A ver cómo decimos esto. Estas mujeres marginales, muchas de ellas estaban en la prostitución, y por lo tanto la prostitución es rechazada por los políticos, por las presas y los presos políticos de izquierdas. De hecho, hay que recordar, por ejemplo, que los primeros anarquistas establecen y desarrollan lo que fueron los liberatorios de la prostitución,
un nombre muy de redención, ¿no? Liberatorios de la prostitución, y por lo tanto se caía en la prostitución por pobreza y por también por fallo, lo que se consideraba como fallo moral, quedar en la prostitución, caer en la prostitución. Y lo que hacen en esta época las presas políticas es animarlas al trabajo. Con algo así, con este diálogo que os digo, y con esto realmente no tenemos mucho tiempo, que es: chicas, ¿queréis estar... ¿queréis tener ropa limpia? ¿Queréis tener jabón? Pues hay que trabajar en algo digno. Vamos a ver, hay que trabajar como trabajan los trabajadores y las trabajadoras. Y por lo tanto, para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, hay que ir a los talleres que crean el aparato de redención de penas por el trabajo en el franquismo, para que obtengáis un mínimo, que nosotras también trabajamos. En su mayor parte son talleres de costura, de elaboración de prendas de costura, y por lo tanto de esa manera vais a tener dinero, ¿no? Para comprar ropa, para comprar jabón, para tener la ropa limpia, y de ahí nos podemos imaginar de dónde venían estas pobres mujeres que no tenían ni para comprar jabón, ¿no? Por otra parte, otra de las funciones, ¿no? de la presa y de su familia es la familia. La presa actúa para vamos a llamarla en un término un poco administrativo, la gestión de avales. Hasta el año 48 los consejos de guerra eran aplicados a civiles y militares leales de ese primer gobierno democrático que se crea con la Segunda República, y por lo tanto pues el franquismo le da la vuelta y dice los avales, la familia de la presa y el entorno trabaja para conseguir avales, que avalen, lo repito y así queda más claro, que avalen al preso que iba a un consejo de guerra sobre su vida laboral e incluso sobre su vida política, puesto que todos eran insultados, eran denigrados y tenían que buscar fórmulas para intentar limitar la enorme cantidad de penas de muerte que salían de los consejos de guerra. También para las mujeres. Porque esto es curioso, porque claro, el franquismo se daba muchos golpes de pecho de la mujer virginal, de la mujer del trato absolutamente dulcificado con la mujer. No es verdad, no es verdad en ningún caso, y por lo tanto la mujer también va a sufrir consejos de guerra y va a sufrir muchos años de penal y de cárcel. Y la mujer, bueno, pues tiene una función muy importante en esas cárceles en las que es sometida a penalidad, incluso la máxima penalidad. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Madrid, que hice ese trabajo que se llamó Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, que fue la primera investigación que se hizo sobre los fusilamientos en Madrid, fusilamientos
vamos a decir entre comillas, legales, pero absolutamente ilegítimos. Bueno, pues en eso encontramos 88 mujeres que habían sido fusiladas. No digamos ya las mujeres que están apareciendo hasta día de hoy y las que aparecerán bueno, en los asesinatos ilegales. Es decir, que todavía hoy están apareciendo. Realmente fue, me parece, el año pasado cuando se recuperó el cuerpo de María Domínguez, que fue la primera mujer alcaldesa de España. ¿Y por qué fue fusilada y tirada a una fosa común? Pues por haber sido mujer, mujer política, mujer que había cumplido un papel que no era el tradicional de la mujer, y por lo tanto cuando toman Zaragoza, es un pueblo de Zaragoza donde matan a esta mujer, bueno, pues se la llevan por delante, por haber sido mujer que se había metido en política hasta llegar a ser elegida alcaldesa. La mujer además cumple con respecto a las cárceles franquistas un papel fundamental, que es el de los avales, gestora de avales, insisto, suministradora de alimentos, cuando el preso político pues era sometido también al hambre. La familia era muy importante para la supervivencia, las medicinas también, y algo que es una tarea fundamental en la mujer, que es el sostén emocional. Sostén emocional de aquellos que estaban encarcelados. La mujer, por lo tanto, ocupa un papel fundamental de apoyo, de andamiaje del preso, de andamiaje emocional y de suministros para que sobreviva. Y con respecto al aparato legal, que es un aparato recreado, porque realmente, claro, los insurrectos habían cometido la máxima ilegalidad que puede cometer un militar. Son los militares los que encabezan el golpe, y el golpe militar es absolutamente ilegal, pero ellos le dan la vuelta y lo venden como los otros son los republicanos que habían llegado legalmente al poder y que habían establecido la primera democracia española del siglo XX. Bueno, pues ellos dicen que bueno, pues que los insurrectos son los que se habían mantenido en la legalidad, y además ponen un término, o aceptan un término que se llama el alzamiento. Y tú dices, ¿cómo alzamiento? El alzamiento es una manera de enaltecer un golpe militar. Un golpe militar que no tiene, que es absolutamente ilegal y legítimo, pero el término llega hasta nuestros días, pero es incorrecto, evidentemente. La familia que se encuentra, y con esto me voy dirigiendo al final, la familia que se encuentra fuera de la prisión, bueno, pues es sometida al empobrecimiento. De tal manera, es otra de las estrategias, el empobrecimiento, y además el empobrecimiento que se va a hacer legalmente, que se hace legalmente por la ley de responsabilidades políticas. Por supuestas responsabilidades políticas se le podía incautar a estas familias, bueno, pues sus medios de vida.
Claro, no todos los republicanos eran de clase trabajadora. Por ejemplo, al propio Niceto Alcalá Zamora, bueno, pues se le va a incorporar a este procedimiento, pero puesto que Niceto Alcalá Zamora tenía un nivel económico alto, pues va a sostener ese procedimiento y va a contratar abogados para que no puedan ir contra sus bienes. Es todo esto porque estaba fuera de España, evidentemente, ¿no? Entonces, para un ciudadano normal y trabajador, bueno, pues se le podía incautar su medio de vida. En el caso de muchas mujeres, pues por ejemplo, la máquina de coser. ¿Cuántas mujeres pudieron sobrevivir gracias, ellas y sus familias, gracias a la máquina de coser? Y me estoy acordando de algo que siempre se incorpora a la mujer, que es los niños. Los niños podían entrar en las cárceles con las madres, no con los padres, con las madres, y los niños, bueno, pues hasta los 3 años, teóricamente, pero en realidad hasta los 4 años, pues podían estar con sus madres. Este es el origen de eso que se llaman los niños perdidos, entre comillas, del franquismo, porque, claro, la madre presa tenía un escaso control sobre el devenir de estos niños, y cuando cumplían la edad reglamentaria para salir de las cárceles, si no tenían una familia que les acogiese, pues eran conducidos a instituciones y era posible que se perdiesen, con el consiguiente dolor de las madres. Y cuando las madres movían el tema, bueno, pero ¿qué pasa con mi hijo que no aparece? Bueno, pues, no, le vamos a traer, no, le vamos a llamar, no, le vamos a conseguir localizar, pero se perdían. Luego estos niños y ese entorno familiar, pues en esos primeros años terribles de los 40, bueno, pues no podían expresar ni luto ni duelo, puesto que indicaba que bueno, pues había asesinatos, que había ejecuciones, y por lo tanto se prohibía ese luto y ese duelo. Y para terminar, bueno, pues también otra de las estrategias era la expresión pública del sometimiento de los vencidos, en los desfiles que hacía Falange Española, los desfiles que hacía públicamente en los pueblos y ciudades, y por lo tanto las familias de los vencidos eran obligadas a estar allí y levantar el brazo, el saludo fascista, para que mostrasen su sometimiento. Y por eso, de ahí la segunda parte de mi enunciado, de mi título, de la cárcel como escuela, clarísimamente, donde recibían los rudimentos del nuevo régimen, en la cárcel y en el entorno de la cárcel. Muchas gracias.